Muy buenos días, amada iglesia, comunidad Vida con Propósito, y muy buenos días a todos aquellos que nos pueden observar a través de las redes sociales, a través del internet. Bueno, es un gusto volvernos a ver, aunque no nos estamos viendo físicamente, poder tener al menos un contacto a través de las redes. Quisiera decirles que los hemos extrañado mucho, que nos hacen mucha falta, pero que por ahora y debido a la situación que estamos presentando en nuestra nación y en todo el mundo entero, pues nos vemos obligados a reunirnos de esta manera. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor, que la iglesia de Cristo es un cuerpo que estamos alrededor de todo el mundo, y gracias al Señor porque a través de la tecnología podemos hacerlo. Así que estamos muy agradecidos con el Señor porque ustedes nos pueden ver y hemos notado sus comentarios a través de la página. Gracias a todos los que nos han también llamado para preguntarnos cómo estamos, y hemos hecho algunas llamadas también a algunos hermanos. Les vamos a seguir llamando porque queremos saber cómo están. Vamos entonces a dar inicio a nuestro culto hoy domingo, dándole la gloria al Señor, dándole gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y bueno, desde nuestras casas podemos hacerlo con toda la reverencia, con toda disposición, porque recordemos que este culto lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Así que si estás ahí en tu casa frente al televisor, te voy a pedir el favor que te pongas sobre tus pies y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a colocar esta mañana nuestra reunión en las manos del Señor. Señor, en esta mañana te honramos y te bendecimos y damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gracias porque, Señor, nos podemos reunir. Aunque no nos estamos viendo, Señor, podemos estar unidos en espíritu y en verdad. Tu palabra dice, Señor, que llegaría el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Y así lo estamos haciendo hoy, Señor, reuniéndonos, compartiendo, Señor, la palabra y compartiendo, Señor, la unidad de la iglesia. Muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho, y gracias, Señor, porque en esta dificultad que estamos viviendo nos damos cuenta que la iglesia es importante, nos damos cuenta que somos muy importantes para ti, Señor, y que es muy lindo podernos reunir. Señor, gracias porque todo esto tú lo tienes bajo control, y el día que nos podamos volver a encontrar, sé que va a ser un día glorioso donde tu iglesia entera, en el mundo entero, se va a poder abrazar, se va a poder estrechar y podremos expresar, Señor, mutuamente cuánto nos amamos y cuánta falta nos habíamos hecho. Señor, bendice este tiempo. Presentamos no solamente el culto, Señor, sino todo el día de ayuno. Hoy vamos a tener un día de ayuno, Señor, desde nuestras casas, y queremos hacerlo con toda entrega, con clamor a ti, Señor, suplicándote que por favor tú detengas, Señor, la peste que ha venido a todo el mundo, que tú detengas, Señor, por medio de tu mano poderosa, Señor, esta calamidad, y que tú traigas nuevamente, Señor, la tranquilidad a tu iglesia y al mundo entero. Señor, oramos también y queremos presentar el ayuno pidiendo por nuestros gobernantes, pidiendo, Señor, por las autoridades que están a cargo no solamente de una nación, de un departamento, también por los pastores que están a cargo de sus iglesias, para que tú, Señor, nos des sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, Señor, en este tiempo, y para que nuestros gobernantes también puedan dirigir las naciones en el mundo entero. Señor, muchas gracias. A ti todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados, les voy a invitar a que abran sus Biblias en un salmo que es muy conocido para todos, el Salmo número 23. Vamos a abrir nuestras Biblias, yo también lo voy a hacer con ustedes, así que vamos a leer juntos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, espero que sí. Dice así la palabra del Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará.
Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y esta palabra, Señor, hermanos, nos recuerda que el Señor es nuestro pastor, que Él nos pasará por medio, que cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. Así que tenemos la confianza, tenemos la esperanza de que nuestro Señor está a nuestro lado. Y pase lo que pase, confiamos en ese Dios todopoderoso que nos puede cuidar y que nos puede guardar. Bueno, así como estamos cada uno en nuestra casita, también vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Así que vamos a listar nuestros instrumentos, que son nuestras manos, para cantar a nuestro Dios todopoderoso. Oh Padre nuestro, tu nombre santo es. Venga tu reino y tu voluntad sea aquí, como en el cielo. Oh Dios de los cielos, no permitas que caigamos en la tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Y cada día danos el pan, perdónanos como nosotros, Dios, también perdonamos. Oh Dios de los cielos, no permitas que caigamos en la tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Por siempre, Dios, por siempre reinarás. Haz aquí tu voluntad, por siempre reinarás. Haz aquí tu voluntad, por siempre reinarás. Haz aquí tu voluntad, por siempre reinarás. Haz aquí tu voluntad.
siendo inocente, te entregaste en mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí, la muerte venció por mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por permitirnos estar estudiando tu palabra. Yo quiero ser una voz que pueda ser de bendición para tu pueblo y para todo aquel que escuche esta palabra. Te pido en este momento, Señor, me santifiques y que yo pueda ser ese canal por el cual tú transmites tu poderosa e infalible palabra, Señor. Guárdame, Señor, me encomiendo en tus manos para ser de bendición a la iglesia y a todo aquel que escuche este mensaje. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Los encargados de hacer billetes, o como algunos llaman el famoso papel moneda, son muy, pero muy cuidadosos en poner ciertas marcas que sean muy, pero muy difíciles de copiar. Sellos de agua, imágenes multicolores, cintas de seguridad, impresión en alto relieve, son algunas de las marcas que sirven para distinguir un billete auténtico de los que son falsos. Pues bien, en la serie Entendiendo el Evangelio, que estamos desarrollando del libro de Romanos, debemos comprender lo siguiente, que yo no entiendo el Evangelio si niego que el cristiano verdadero tiene unas marcas que son imposibles de falsificar. Luego de hacer una brillante explicación sistemática de la doctrina cristiana, el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos aterriza todo lo que él ha explicado a la práctica, a la cotidianidad, al diario vivir. Es como si hubiera dicho más o menos lo siguiente: mis estimados hermanos de Roma, como ustedes creen todo esto que ya les expliqué, ahora debe verse en ustedes todo esto que les voy a explicar o que les voy a mencionar. Básicamente el principio es este: la sana doctrina traerá una sana práctica. A mí me gustaría decírselo nuevamente.
La sana doctrina traerá una sana práctica. Y permítame, se lo digo de otra manera. Si mi teología no me transforma a la imagen de Cristo, mi teología no sirve para nada. Hoy vemos muchos cristianos que en la práctica dejan mucho, pero mucho que desear. Pareciera que la enseñanza de Cristo no hubiese sido interiorizada en su corazón. Todo lo que Pablo dice a partir del capítulo 12 de Romanos es lo que el cristiano puede hacer por lo que Cristo ya hizo por ellos. Así que no se trata de moralidad o salvación basada en las obras del cristiano. No se trata de eso. Sino que se trata es en lo que ahora nosotros podemos hacer y ser gracias a los méritos de Cristo y a que el Espíritu del Señor mora en nosotros. De eso va a tratar los siguientes capítulos. Vamos a estudiar solamente unos versículos del capítulo 12. Le invito para que por favor abra su Biblia en Romanos 12, versículos 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21. Dice así: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento, como el que estamos pasando ahora. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. En este pasaje, Pablo expresa a los cristianos de Roma cómo debe ser su conducta entre ellos, ante los demás, incluso ante los enemigos, ante los que les persiguen y les están haciendo mal, porque es lo que está viviendo la iglesia en Roma. Podemos decir entonces que el evangelio transforma. Usted puede decírselo ahí a su hijo, o a su esposo, o a su esposa. Dígale, el evangelio transforma. Es que el evangelio cambia a las personas. Podemos también decir que los cristianos tenemos entonces la capacidad de ser diferentes. ¿Cómo se conoce a un cristiano verdadero? Porque el tema de hoy se titula así: marcas del cristiano verdadero. Así como los billetes tienen marcas para mostrar que son genuinos, que son verdaderos, pues los cristianos también tenemos marcas que de alguna manera hace que los demás vean, inclusive hasta nosotros mismos veamos, que en realidad somos cristianos verdaderos. Así que un cristiano verdadero se conoce por, número uno, sus resoluciones. Sus resoluciones. Vea lo que dice los primeros versículos. Romanos 12, del 9 al 12. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal.
respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Vean, mis amados, un auténtico cristiano se distingue del que no lo es en las resoluciones que toma para su vida. Y según este texto que acabamos de leer, el cristiano tiene la capacidad de tomar estas resoluciones. Mire ahí, por favor, en su Biblia. Un cristiano puede tomar estas resoluciones: amar genuinamente, aborrecer el mal, ¿qué más dice? Honrar y respetar, ser diligente en servir al Señor, estar alegre en el sufrimiento, por ejemplo en esta época de coronavirus, estar alegres en el Señor, perseverar en la oración. Estas resoluciones obviamente no son fáciles de seguir. Quizás son fáciles de pronunciar o de proponérnoslas, pero son muy difíciles de hacerlas. Por eso se requiere de la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, ningún ser humano podría hacer estas resoluciones como su manera de vivir. Es la vida de Dios por medio del Espíritu Santo en el interior del creyente la que le da la capacidad al Hijo de Dios de vivir estas resoluciones. Es decir, mis estimados hermanos y amigos que me escuchan, los cristianos en verdad podemos amar genuinamente, no solo de palabra o por conveniencia, en realidad podemos amar, porque Dios habita en nuestro corazón y Dios es amor, entonces podemos amar al hermano, incluso al hermano difícil. Los cristianos no solo sabemos lo que es malo, sino que lo aborrecemos. Un cristiano auténtico tiene esa marca. Él aborrece. Él ha resuelto aborrecer lo malo. Eventualmente podríamos caer en algo malo, por supuesto. Pero el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos redarguirá y nos hará apartarnos de eso que estamos haciendo mal. Los cristianos, de igual forma, podemos respetar y honrar a los demás hermanos y al resto del prójimo. Sabemos que los demás son portadores de la imagen de Dios y eso es suficiente para que los tratemos dignamente. Un cristiano evita deshonrar, un cristiano evita irrespetar a los demás hermanos y al resto del prójimo. Los cristianos también comprendemos lo corta que es la vida y la urgencia del plan salvífico de Dios. Y en consecuencia entonces, nos comprometemos, nos esforzamos por servir en su obra para que se cumpla ese plan. Lo hacemos con el fervor, con el fuego, con la pasión, con el amor que nos da el Espíritu Santo por esa obra del Señor. Asimismo, aquí dice el apóstol Pablo, que los cristianos sabemos que lo que nos espera es mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos pasar en esta tierra por la causa de Cristo o por las circunstancias propias de un mundo caído. Esto entonces nos ayuda a desarrollar la paciencia necesaria para continuar a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Y por último, en estos textos que estamos revisando, nos dice Pablo que los cristianos entendemos que por el sacrificio de Jesús en la cruz tenemos libre acceso a la presencia de Dios y lo podemos llamar Padre, Abba Padre, como lo vimos en el capítulo 8 de Romanos. Por eso, en medio de cualquier circunstancia, podemos seguir perseverando en la oración. Un cristiano va a orar, le gusta orar, va a desarrollar una vida de oración. Ahora, en medio de nuestra inmadurez cristiana, podría ser que estas resoluciones no sean muy nítidas o muy desarrolladas en nuestras vidas. Pero si en verdad somos cristianos, es decir, si en verdad tenemos el Espíritu Santo, estas resoluciones estarán, así sea en pequeñas dosis,
Y en la medida que crezcamos en el conocimiento íntimo con nuestro Dios, también creceremos en estas resoluciones. Eso es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Un cristiano tiene la capacidad de hacer reales estas resoluciones en su propia vida. Quiero dar un ejemplo. ¿Ustedes han visto bonsáis? Sí, me refiero a esos árboles pequeñitos que se usan generalmente para decorar las salas de las casas o las oficinas, o bueno, los apartamentos. No son árboles falsos, o sea, no son árboles de plástico, son árboles verdaderos, son árboles auténticos. Yo tuve la oportunidad de ver un bonsái de plátanos. Eso era una hermosura, ver esos platanitos que tenía. Pero obviamente, pues yo no me iba a comer ninguno de esos platanitos, eran muy chiquiticos. Alguien que se encargaba de producir bonsáis, que yo conocí, me explicó que a esos árboles hay que quitarle la raíz central de crecimiento y de esa manera el árbol permanecerá pequeño. Quisiera preguntarle, ¿será que hay algo que le está cortando la raíz de crecimiento a usted en su vida espiritual? Es decir, usted en realidad es un cristiano, pero sus frutos son muy pequeñitos. ¿Es usted un bonsái espiritual? Le invito a que revise su vida y solucione eso delante del Señor. Mire que le está estorbando crecer. Resuelva crecer en el fruto. Esa es una resolución que usted debe tomar. Se la repito, resuelva crecer en el fruto. Ahora, si honestamente al revisar su corazón usted no nota nada de esos frutos, debería preguntarse si en verdad usted es un cristiano. Es decir, ¿usted no ama genuinamente? ¿No aborrece lo malo? ¿No trata con honra y respeto a los demás hermanos? ¿No le gusta involucrarse en la obra de Dios? ¿Usted fácilmente se quiebra en medio del sufrimiento y reniega? ¿Usted poco o nada ora? Si eso está pasando en su vida, usted entonces debería clamarle al Señor que le dé el Espíritu Santo para que pueda producir lo que para usted es imposible producir. Así que le he dicho lo siguiente, mi estimado. Le he dicho lo siguiente. A un cristiano verdadero se le conoce por sus resoluciones. Eso es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Pero no solo por sus resoluciones, también por sus relaciones. Un cristiano auténtico se conoce por sus relaciones. Mire lo que dice a partir del versículo 13 y hasta el versículo 16 de Romanos 12. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Escúcheme lo siguiente. Buenas resoluciones traerán buenas relaciones. Es decir, cuando usted resuelve vivir para Cristo, esa resolución que usted toma de agradar, de amar y demás, todo lo que hemos visto, de orar, de perseverar, de soportar en el sufrimiento, todas esas resoluciones que usted toma van a traer como consecuencia buenas relaciones con los demás. Es decir, si usted no resuelve crecer, los demás serán afectados por su enanismo espiritual. Cuando yo no crezco, mi falta de crecimiento afecta a los demás. Todos sabemos que las relaciones interpersonales son un desafío. Lo sabemos porque en el día a día lo hemos comprobado. Por ejemplo, no son fáciles las relaciones con el esposo o con la esposa. Y yo creo que los esposos y las esposas me estarán dando la razón. Si ustedes le preguntan a mi esposa, dirán, oiga, Ángelo, a veces es difícil. Bueno, si me preguntan a mí, bueno, mi esposa no tanto.
Los padres con los hijos, a veces tenemos relaciones ahí difíciles. En la empresa, en los trabajos, a veces es difícil las relaciones. Sin embargo, escúchenme, aunque son difíciles, escúchenme lo siguiente. Los cristianos podemos tener buenas relaciones. No debemos engañarnos. Aunque sí son difíciles, los cristianos tenemos esa capacidad de poder tener buenas relaciones. Pablo, aquí en este pasaje que estamos revisando, los versículos 13 al 16, aquí él nos está dando órdenes a los cristianos. Y él está dando esas órdenes porque él sabe muy bien que nosotros las podemos obedecer. Los cristianos. No tendría mucho sentido que Pablo les ordenara en este caso a los cristianos de Roma algo que para ellos era imposible. Y eso quedó escrito también para nosotros. El principio, entonces, que está escondido aquí en este pasaje, pues es claro. Usted y yo podemos crecer en las relaciones. Eso también podría decírselo a su familiar, a su hijo o a su esposa o a su esposo. Dígale, usted puede crecer en las relaciones. Estimado, estimada, deje de decir, es que yo soy así. Deje de decir, a mí las relaciones no se me dan. Deje de decir, para otros sí es más fácil. Deje de decir, a mí no me parece. Deje de decir, lo mejor que uno puede hacer en la vida es evitar a las personas. Deje de decir eso porque si no usted va a ser esclavo de esas palabras y de esos pensamientos. Si no se percató, cada una de estas frases y de estos pensamientos están llenos de un veneno que mata las relaciones. ¿Sabe cómo se llama? Egoísmo. Egoísmo. Cuando decimos estas palabras, estas frases, estamos llenos de nosotros mismos. Es decir, somos egocéntricos. Permítame entonces preguntarle, ¿cómo están sus relaciones interpersonales? ¿Su vida se caracteriza por tener buenas relaciones? ¿Necesita arreglar algo en sus relaciones? ¿Le gustaría crecer en sus relaciones? En estos versículos de Romanos 12, 13 al 16, el apóstol Pablo nos da los principios para que mantengamos buenas relaciones y para que crezcamos en ellas dentro y fuera de la iglesia. Son 5 los principios, los voy a mencionar y los voy a explicar rápidamente. El principio de la bondad, el principio de la bendición, el principio de la empatía, el principio de la armonía y el principio de la humildad. Revisemos el primero, el principio de la bondad. Dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Aquí está hablando para las relaciones dentro de la iglesia y se puede ver que la iglesia, es decir, nuestros hermanos en la fe, deben ser nuestra prioridad al brindar las ayudas. Y jamás debemos hacerlo para proyectar una buena imagen de nosotros, sino por amor. Si lo hiciéramos para proyectar una buena imagen de nosotros o para que nos aplaudan, significa que realmente no es el amor lo que nos está motivando a hacer eso. El segundo principio, el de la bendición, dice Pablo, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Aquí obviamente está hablando de las relaciones que debemos tener con los que no son parte de la iglesia y que procuran hacernos daño. La tentación más natural es apagar con la misma moneda. Lo sobrenatural es bendecirlos. Así que un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo tiene la capacidad, quizás no lo haga, pero tiene la capacidad de bendecir a aquel que le ha hecho daño. El tercer principio es el principio de la empatía. Dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Esto aplica tanto para los de afuera como para los de adentro de la iglesia. Nosotros debemos aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Alguien está celebrando porque tuvo un logro, celebremos con él. Alguien está llorando porque la está pasando mal, pues lloremos con él. Eso se llama empatía. Y qué bonito que eso esté en nosotros como cristianos. El cuarto principio es el principio de la armonía. Dice así Pablo, vivan en armonía los unos con los otros.
Nosotros, cada uno deberíamos preguntarnos antes de hablar o de actuar, ¿esto que voy a decir o a hacer afecta la armonía? Y si la afecta, entonces no debería ni hablarlo ni hacerlo. Principio de la armonía. Y el último principio que nos da Pablo aquí para las buenas relaciones es el principio de la humildad. Dice Pablo, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Los cristianos debemos luchar contra nuestra propia arrogancia, debido a que todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Debemos entonces reconocer que todavía hay rezagos de esa arrogancia en nuestros corazones. Debemos ser muy cuidadosos con lo que sabemos, porque en ocasiones el saber me lleva al orgullo. Por ejemplo, a mí me pasa. Nosotros debemos aprender a ser humildes, así como Jesús, como nuestro Señor. Y le tengo buenas noticias. Si somos cristianos, lo podemos hacer por el Espíritu que habita en nosotros. A mí me encantaría decir que en esta marca, la marca de las relaciones, bueno, pues yo me sacaría una calificación del 100%. Pero mi realidad es otra. Por un lado, yo puedo decir que tengo la capacidad de orar pidiéndole al Señor por aquellas personas que me han tratado injustamente, por aquellas personas que me han calumniado, por aquellas personas que me malinterpretan o aquellas personas que han hablado mal de mí. Yo tengo esa capacidad de pedirle al Señor que los ayude, que les conceda arrepentimiento para vida eterna, que les permita seguir creciendo, si son hermanos de la iglesia. Yo tengo esa capacidad. Ahí todo bien. Pero por otro lado, y no es que me dé orgullo decirlo, pero hace parte de mi lucha, de mi naturaleza pecaminosa, a mí me toca que batallar con mi propia arrogancia de creer saberlo todo en cuanto a la doctrina, en cuanto a la teología, de creer tener siempre la razón. Sé obviamente que eso está muy mal y le pido al Señor que me ayude y estoy trabajando en eso, porque mi deseo más profundo es agradar al Señor con todo lo que yo soy. No solo en mi vida devocional, sino también en mi vida relacional. A veces uno podría esconderse en que, yo tengo una buena relación con Dios, una buena devoción con Dios, pero a veces en las relaciones no somos tan buenos. Y allí debemos permitir que la gracia del Evangelio también fluya en nosotros. Ahora, quisiera preguntarle, ¿usted con qué lucha? No se refugie en aquellos principios que ya ha conquistado. La pregunta que debe hacerse es la siguiente. ¿Qué me hace falta por conquistar, Señor? ¿En qué no te estoy obedeciendo? ¿Qué relaciones tengo que reparar? Si nosotros lo hacemos, estaremos proyectando esa marca, esa buena marca de nuestro cristianismo, las relaciones. Y usted y yo lo podemos hacer. Yo estoy comprometido con el Señor a crecer, a seguir creciendo en mis relaciones. Vamos a ver el punto número 3. Les he dicho hasta aquí, vamos a recapitular, que a un cristiano verdadero se le conoce, número 1, por sus resoluciones, número 2, por sus relaciones, y vamos con el número 3. A un cristiano verdadero se le reconoce por sus reacciones. Dice en versículo 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. Vea, le está hablando hermanos. No tomen venganza, hermanos míos. Sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario,
vence el mal con el bien. Escúcheme lo siguiente. Nuestras reacciones reflejan nuestras convicciones. ¿Sí me escuchó? Nuestras reacciones reflejan nuestras convicciones. Es decir, la forma como yo reacciono dice mucho de lo que en realidad yo creo. Si ante un insulto o una ofensa yo reacciono con otro insulto o con otra ofensa, significa que no estoy creyendo mucho en lo que ha dicho Jesús sobre el amar a los enemigos. Lo puedo saber, pero no lo quiero creer. Pregunto, según este texto de Romanos 12:17, mírelo por favor, ¿a quién le puede pagar el cristiano con mal? Mírelo, ¿a quién le puede pagar el cristiano con mal? ¿Cuál es la respuesta? A nadie. Es decir, si alguien me hace el bien, sería inaudito que yo como cristiano le pague con mal. Y si alguien me hace el mal, se me ordena por el Evangelio que yo le pague con bien. Eso es ser un auténtico cristiano. Pero si Pablo por el Espíritu Santo, y yo quiero que usted analice esto, aquí se detuvo a escribir este pasaje, significa que tiene claro que los cristianos todavía batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa de querer reaccionar con mal cuando nos han hecho mal. ¿O no? ¿A usted no le pasa? ¿O solo me pasa a mí? Por ejemplo, yo tuve unos vecinos que en la casa de enseguida pusieron una tienda y todos los sábados, tipo 1 o 2 de la tarde, ponían ese equipo a todo volumen y toda la tarde ahí con el equipo y llegaban los borrachines y demás y hacían toda esa algarabía. Créame que a mí me costaba mucho trabajo no reaccionar. Se lo manifiesto. Me pasaban pensamientos como, ojalá que se les queme el equipo, que ojalá quiebre esa tienda. Cosas como esas me pasaban por la mente. Pero al mismo tiempo me acordaba que yo era cristiano y además pastor. Entonces, ¿qué hacía? Le pedía al Señor que me ayudara y que también los ayudara a ellos. Cuando me encontraba con el vecino, con el tendero, lo saludaba y entonces empecé a verlo con otros ojos. Esa era su forma de sustento, pues él no conocía al Señor. Entendí eso y eso me ayudó como para cambiar mi mentalidad acerca de mis vecinos. Lo que quiero decirle es que en la vida cotidiana no es sencillo llevar a la práctica las enseñanzas del Señor. Nuevamente, ¿qué necesitamos? Pues la ayuda del Espíritu de Dios, para que sea Él el que por medio de nosotros ama a las personas que nos son difíciles amar. ¿Qué pasa si yo pago mal por mal? Si yo no pago mal por mal y otorgo a los demás el bien, ¿qué pasa? Habrá paz. O sea, si a mí me hacen mal y yo en lugar de pagar con mal, ahora pago con bien, vamos a ver paz. ¿Se imaginan donde sucediera eso en Colombia, donde todos pagáramos bien por el mal? Sin duda alguna viviríamos en paz. Pero sabemos que eso no lo pueden hacer los que no son cristianos. Pero usted y yo sí podemos hacerlo. Así que en su casa, pague bien por mal. Eso no significa que no podamos y no debamos corregir a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, pero podemos decidir pagar bien por mal. En su empresa, pague bien por mal. En la universidad, pague bien por mal. En la calle, pague bien por mal. Vamos a generar un ambiente de paz. El propósito del mal, entre otras cosas, es multiplicarse. Es decir, cuando alguien lo golpea a usted con el mal, ¿qué es lo que busca el mal? Propagarse, extenderse. Y si usted entonces, cuando es golpeado por el mal, usted devuelve con mal, entonces ya no hay un mal, sino hay dos males. El primer mal se lo hicieron a usted. El segundo mal lo hizo usted.
Así que si usted quiere matar el mal, reaccione con bien cada vez que alguien peque contra usted. Eso es lo que dice el versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esto quiere decir que cuando yo reacciono con mal, cuando me hacen el mal ganó. Usted se dejó vencer. Yo me dejé vencer. En Hollywood, el mal se vence con el mal. ¿Sí lo han notado? El hombre, el bueno supuestamente, ¿no? Vence al malo con una ametralladora más grande, con un plan mejor. Y el malo vence, el bueno, perdón, el que entre comillas es bueno, vence al malo con un mal mayor. Pero en Cristo, en el cristianismo, el mal se vence con el bien. Muchos en el mundo nos dirán, y hasta nuestra propia naturaleza nos dirá, vea, no sea tonto, no se deje. Usted siempre agachando la cabeza. ¿Sabe qué nos va a decir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a decir, tranquilo hijo, yo me encargaré. Tú nada más paga bien por ese mal. Otra persona dirá, pero pastor, es que ese o esa, porque a veces así hablamos, no da muestras de arrepentimiento ni en lo más mínimo. Tranquilo, tranquila. Su deber entonces es no convertirse en esa persona. Compórtese como un auténtico cristiano. David, cuando fue perseguido por Saúl en 2 ocasiones, en 2 oportunidades, tuvo en bandeja de plata ahí David a Saúl como para poderlo matar. Y ahí tenía David a sus soldados que lo instigaban y lo motivaban. David, vea, Dios se lo entregó, mátelo, acábelo, él es su enemigo, él lo quiere matar. ¿Sabe qué dijo David? De los malos, la maldad. Es decir, es como si David hubiese dicho, él podrá hacerme el mal, pero yo nunca seré como él. Nosotros podemos ver entonces, mis amados, en esto a Cristo Jesús. Podemos decir que sin duda alguna Cristo nos modeló estas 3 marcas que demanda de todo seguidor suyo. Cristo tomó la resolución de amar, de perseverar, de orar, de sufrir con gratitud. Cristo tomó esas resoluciones. Cristo tuvo buenas relaciones. Cristo amó a la gente. Pero tremendo, aún Cristo nos modeló buenas reacciones. Amó al enemigo, oró por ellos aún en la cruz. Yo espero que esta palabra nos sirva para tomar decisiones, de dar fruto, si es que en verdad nos hemos encontrado con el Señor. Y si usted no se ha encontrado con el Señor, le animo a que responda a esta palabra. Y usted le puede decir, Señor, no me he encontrado contigo. Que nos quede en nuestra mente el cristiano que ha sido marcado es el que ha sido cambiado. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Yo te pido que por medio de este medio tú traigas bendición a la iglesia. Gracias por el libro de Romanos. Y gracias porque este libro no solo es teología, sino que es teología llevada a la práctica, Señor. Ayúdanos a reflejar a Cristo en la cotidianidad. Ayúdanos a reflejar a Cristo en las resoluciones, en las relaciones y en las reacciones, Señor. Permite que este tiempo, Señor, de estar confinados en nuestras casas, nos sirva, Señor, para reflexionar y para meditar y para cambiar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga grandemente. Espero que podamos volvernos a ver pronto, estrechar la mano, abrazarnos, darnos un beso. Oramos por ustedes, oramos por nuestros hermanos adultos mayores, que el Señor nos los guarde, que guarde a toda la iglesia frente a esta pandemia, pero tenemos confianza en el Señor. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios los bendiga.
Bueno, mi amada iglesia, nos veremos dentro de 8 días a través de este medio nuevamente. Les amamos, le damos las gracias por haber dedicado este tiempo a escucharnos y esperamos vernos muy pronto. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias al Señor y bueno, orándole también para que muy pronto nos podamos ver. Señor, te damos gracias por habernos permitido realizar el culto de hoy. Muchas gracias, Señor. Gracias por todos aquellos que nos pudimos reunir y que pudimos compartir la palabra. Te pido que nos fortalezcas, que podamos hacer el ayuno juntos y que podamos interceder y clamar, Señor, por nuestros gobernantes y por esta situación. A ti, Señor, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.